Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, nos vestimos de análisis internacional porque todos los días desde el Bío Bío miramos con inquietud y con algo de temor esto que está pasando en un lugar recóndito del mundo y que podría afectar la paz mundial. Estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y tal como lo acaba de decir nuestro destaque, aquí pedimos la opinión de los que saben. Vamos a hablar con un analista internacional, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, licenciado en Historia, magíster en Estudios Internacionales, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gracias por esperarnos y por estar con nosotros esta mañana en Buena Costumbre. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos Gilberto. días. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes y por intermedio de ustedes con la gente de Concepción. Muchas gracias. Gilberto, ¿estamos nosotros asistiendo al inicio de un conflicto que podría tener consecuencias insospechadas respecto de la paz del mundo? ¿Es tan inminente el inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, como dicen, por ejemplo, en Estados Unidos y también en otros países de la OTAN? O de Rusia y Occidente, más bien, tal vez. Sí. Sí. Bueno, desde luego estamos en un punto de suspenso, estamos conteniendo el aliento respecto a lo que podría ser el comienzo de este fuego cruzado. Sin embargo, yo tengo la impresión que todavía estamos en una etapa de lo que se llama la diplomacia, lo que es las negociaciones bi y multilaterales, concretamente respecto a una misión que lidera el presidente Emmanuel Macron. Ya ha hablado con la parte rusa, lo mismo está haciendo con el presidente Zelensky en Ucrania, y por lo tanto yo diría todavía hay espacio para la diplomacia. Sin embargo, me parece que el tiempo se empieza a agotar y a mediados de este mes, es decir, en apenas una semana más, creo que ya estaríamos casi llegando a un punto de eventual colisión entre estos dos bloques que son Rusia, respaldada por China detrás, hay diplomáticamente, hay que decirlo, y por otro la Organización del Tratado del Atlántico Norte en esta línea de fractura que es Ucrania. ¿Y por qué llegamos a este punto, Gilberto? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando uno analiza los otros conflictos o los mira, yo no analizo, analizas tú, no mira nomás, pero siempre se da cuenta que hay intentos diplomáticos que regularmente finalmente sirven para dilatar lo que ya parece inevitable. Y eso es lo que uno está observando hoy día, el agotamiento de la diplomacia. ¿Por qué se llegó a este punto en donde un conflicto armado puede llevarnos a terminar con la paz en el mundo? Bueno, desde luego estamos hablando de estos agujeros negros, como dice Huntington y otros, y particularmente Brzezinski, analistas norteamericanos, se trata de los agujeros negros heredados de la Guerra Fría, estos conflictos no cerrados, No resueltos, claro. no resueltos efectivamente, que de alguna manera de tiempo en tiempo van actualizándose. No sé si recuerdan, pero hace 8 años atrás, casi exactamente hace 8 años atrás, tuvimos lo que se denominó la Guerra de Donbass, que era el mismo guión con los mismos protagonistas y donde aparecen además estos territorios separatistas que son Lugansk y Donetsk, en la zona sudoriental de Ucrania. Sin embargo, a mí me parece que la cuestión de fondo, y es aquí donde hay que lograr ciertos avances, es que Rusia no toleraría un nuevo avance, una ampliación de la OTAN hacia el este, entre otros países a Ucrania y Georgia, por ejemplo. No lo toleraría, y es acá donde está el punto de quiebre entre ambas potencias, porque Ucrania quiere ser parte de la Alianza Atlántica junto con lo que piensan las partes de esta organización, y Rusia piensa que se trata de un territorio denominado extranjero cercano que ha sido parte de los intereses rusos. Entonces ahí tenemos un punto de conflicto y me parece que ese es el trasfondo de este diferendo.
Gilberto, para ir un poco más atrás quizás y poder entender mejor este conflicto, un punto de inflexión fue el interés de Ucrania y de su presidente en ese entonces de ser miembro de la Unión Europea. Yo creo que eso fue un punto de inflexión para que Rusia y las fuerzas prorrusas también al interior de Ucrania tomaran mayor fuerza. ¿Qué rol cumple, por ejemplo, Crimea y también esta iniciativa de Ucrania de ser más de Occidente, ¿verdad? ¿Eso es parte del conflicto todavía? Bueno, hay varios elementos. Para decirlo brevemente, el tema de Ucrania ciertamente se articula con la actual cuestión, pero se trata también de una península que pertenecía a Rusia desde 1783, que fue cedida en la década del 50 del siglo XX por Khrushchev a Ucrania, pero dentro de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, era parte en esa época Ucrania también de lo que era la Unión Soviética, y que al momento de la independencia entre el 91 y el 92 de Ucrania pasa a ser parte constitutiva también de Ucrania, pero donde tenía una ya larga historia con Rusia. Siempre hay algo antes de eso. Tendríamos que hablar de los tártaros de Crimea, pero esa es otra historia, así que la voy a dejar para ahí. En cambio, el tema de la adhesión de Ucrania a Occidente es una cuestión muy antigua, de larga data, que habla de distintos procesos de dos sociedades que tuvieron un punto en común probablemente en el siglo IX, X, son originadas ambas sociedades, la rusa y la ucraniana, tienen orígenes comunes, pero a través de los siglos van teniendo distintos procesos históricos que la llevan a desarrollar distintas identidades. Importante decir que lo que ocurre es que en Ucrania, gran parte del territorio, algo así como Kiev, Lvov y otros lugares, lo que es desde el centro hacia el norte, han tenido una relación mucho más intensa con Occidente, y en cambio el sudoriente, donde está Donetsk y Lugansk, siempre han pendulado más hacia Rusia, es decir, hay una fractura cultural que atraviesa Ucrania. Y de hecho de idioma, ¿verdad? De idioma. Bueno, en ese espacio sudoriental de Ucrania son rusófonos, sí, pero ciertamente el ucraniano es otra variante y tiene su propia dinámica, gramática, etcétera. Importante decir que, tal como dice usted, en el caso de la adhesión a la Unión Europea es un ingrediente muy importante. La Unión Europea tiene un poder de atracción por su fortaleza económica sobre otros estados colindantes. Pero a mí me parece que aquí lo crucial es la OTAN, esta organización de seguridad que surge en la Guerra Fría en 1949 en Washington y que se va ampliando a través de 7 extensiones, a través de su historia, y hay que decirlo, se va acercando cada vez más a Rusia, y eso es lo que Putin quiere evitar. Exactamente, de la tercera en adelante, desde 1990 en adelante, empieza a ampliarse hacia su flanco oriental y se acerca a Rusia, que es lo que intenta evitar Moscú. Gilberto Aranda, analista internacional, finalmente la pregunta del millón. ¿Qué posibilidades hay si es que efectivamente se inician las hostilidades y el conflicto bélico derechamente entre Rusia y Ucrania, este sea un conflicto que pudiese escalar a otros países y pudiera tratarse de una conflagración mayor? ¿Qué se puede decir respecto de esto, Gilberto Aranda? Sería una lucha de titanes, entonces ni siquiera queremos pensar en aquella opción. La verdad es que todavía hay, en mi opinión, espacio para las maniobras diplomáticas, tal vez un espacio no muy dilatado, pero existe, acá está. A partir de mediados de este mes de febrero va a ser mucho más difícil, no imposible, pero más difícil, y probablemente se trate o comenzaría con escaramuzas en el sector oriental que estoy comentando. Sí. El problema es que ahí se puede escapar un tiro y ser mal interpretado, distorsionado, y ahí se puede escalar una situación mucho más grave. No olvidar que Rusia tiene un arsenal nuclear muy relevante, no estoy diciendo que esto lo va a usar, pero no olvidar ese detalle. Ucrania no lo tiene, se deshizo el mismo en los primeros años de los 90, ahora lo estaría repensando junto con la entrada a la OTAN, y sin lugar a dudas el escenario más oscuro es que de alguna manera también las fuerzas rusas intentaran penetrar el territorio ucraniano hasta Kiev. Eso sería de alguna manera
una señal inequívoca de conflagración con el bloque atlántico, que ha dicho que eso no lo toleraría. Así que estamos en una situación muy compleja, pero aún me parece hay cierto espacio para las maniobras diplomáticas hoy día encabezadas por el presidente de Francia. Y eso podría también tener ciertas condiciones, por ejemplo, económicas, porque también esto es un conflicto geopolítico que no solo es territorial. Hay un gasoducto, creo que es fundamental ahí para poder, quizás sería una condición que podría establecer Putin para terminar el conflicto. No sé si eso será, estoy en lo correcto. Usted está señalando un punto muy relevante, que es la existencia de gasoductos que trasladan el gas hasta Europa, van nutriendo de este energético a Europa. Y por supuesto esto implica que ambos bloques pueden exhibir cartas económicas y pueden amenazar con sanciones económicas. Ciertamente Rusia, siempre menesterosa de recursos, pero con el tremendo respaldo de China, puede decir en algún momento que cierra el gas, cierra la válvula, exactamente, cierra la válvula, pero también Occidente amenazado con sanciones económicas. Entonces estamos en un punto económico crucial. Los elementos geopolíticos y geoeconómicos se van articulando para hacer este conflicto, que es de baja intensidad, tal vez transformarlo en uno de mediana y esperemos no de alta, que significaría una conflagración mayor. Gilberto Aranda, analista internacional, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar aquí en Buena Costumbre desde Concepción para todo el país. Muchas gracias y que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Buen día, Gilberto. Muy amable, muchas gracias a ustedes y también que tengan una buena jornada. 8 de la mañana con 29 minutos, analizando la contingencia del mundo también aquí en Buena Costumbre. Ya venimos con nuestros estelares. Hoy Francisco Ivieta y Enrique Inostroza están preparándose en la sala de espera de nuestro Zoom de Buena Costumbre.